Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos venir y glorificar su nombre. Gracias porque podemos reconocer su grandeza y su misericordia, Señor, su amor inefable. Suplico, Padre mío, que su Santo Espíritu sea con su pueblo y que su palabra sea quien transforme los corazones. Suplico, Señor, que sea usted el que hable a su pueblo, porque a eso hemos venido, Señor. Bendíganos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado en varios sermones sobre ser y hacer discípulos. Hemos hablado desde id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles todas las cosas. Hemos hablado sobre la libertad del verdadero discípulo, quien permanece en la palabra, entonces puede vivir libremente, no como el mundo te enseña. Y esta mañana me gustaría hablar sobre Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Antes de leer el texto me gustaría decir: ahora en Cristo nos gozamos de nuestra nueva identidad, nos gozamos de la vida nueva que tenemos en Cristo. Podemos voltear al pasado y podemos ver todo lo que Dios ha cambiado de nuestras vidas. Podemos ver las bendiciones de ser una nueva creación. Podemos ver el poder de Dios en nosotros al vencer al pecado y a luchar en contra del pecado. Vamos aceptando los retos de manera paulatina y vamos creciendo y vamos madurando en nuestra fe. Es un gozo para nosotros haber conocido a Cristo. Es un gozo para nosotros ahora ser discípulos del Maestro. Lamentablemente, este gozo nos hace pasar más tiempo con otros creyentes. Y estoy diciendo lamentablemente bajo esta perspectiva, por favor. Vemos las bendiciones de la amistad de otros creyentes, vemos las bendiciones de venir y compartir de la palabra con otras personas, vemos las bendiciones de estar en la misma comunión, en el mismo sentido, buscando las mismas cosas. Eso es para nosotros un gozo y nos atrae eso. Por el otro lado, podemos voltear y podemos ver a otras personas que cuando los escuchamos hablar, lo que hablan no edifican. Cuando escuchamos lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, no es algo que nos llame la atención. Y cuando empezamos a ver eso, empezamos a considerar que ya no es agradable. Y esto es bueno, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no vamos a hablar como el mundo, y no vamos a vivir como el mundo. Y el hecho de que eso te cause cierta incomodidad es algo que es correcto. Y puede ser que tú tengas en la cabeza algunos pasajes, como por ejemplo 1 de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que el creyente va entendiendo y el creyente va aceptando que su andar en Cristo implica dejar las cosas del pasado y empezar a tomar las nuevas. Y eso es parte de lo que un discípulo de Cristo debe de tener. También puedes tener en la cabeza 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 16. No se unan con incrédulos en yugo desigual, pues ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede tener la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Amén, qué bueno. Cuando un discípulo de Cristo entiende su identidad y entiende dónde está parado, debería de incomodarle ese tipo de cosas. Y esto es perfectamente normal. Juan capítulo 17, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si bien es cierto, el creyente debería de tener conflicto con la manera en que el no creyente habla. Si bien es cierto, el creyente debería de tener conflicto con la manera en como el no creyente vive, porque estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Somos discípulos de Cristo y por lo tanto, por cuanto a Él lo rechazaron, a nosotros también nos deberían de rechazar. Y esta diferencia debería de ser clara en la vida del creyente. Sin embargo, hay dos extremos en cuanto a la vida del discípulo.
Y un extremo es este. Un extremo es donde el creyente, ahora en Cristo, ahora conociendo de la palabra, no lee otra cosa más que cosas cristianas. No escucha otra música más que cosas cristianas. No lleva a sus hijos a otros lugares más que a lugares cristianos. No quiere tener nada que ver con el mundo y se aísla y se mete en una burbuja y entonces quiere comprar su ropa cristiana, quiere comprar sus libros cristianos, quiere tener sus amigos cristianos, quiere tener todo cristiano, va al Walmart cristiano. Y cuando no escucha a alguien que no es cristiano, ¡ay, no! Se persina. Bueno, no, hombre, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y entonces saca la Biblia y apártate de mí, Satanás, y ya sabes, ¿no? Y entonces tratan de llevar su relación con Dios a tal extremo que solamente se enfocan en un mundo cristiano, olvidándose del mandamiento de ir y hacer discípulos. Ahora bien, estas personas no están solas, estas personas se juntan con gente que son iguales. Y entonces asisten a iglesias de personas que son iguales. Y estas personas están tan enfocados en traer la Biblia bajo el brazo, en decir Dios te bendiga, hermano, en estar diciendo aleluya, gloria a Dios, y estar todo el tiempo desde esa perspectiva de la vida, que se la pasan juzgando a todos los que no lo hacen. Uy, qué falta de espiritualidad, no es posible. Mira, yo traigo mi Biblia y es comentada y está bien grande, ¿no? Y pesa más que la tuya. Y entonces empiezan a considerar que el actuar de esta manera les da la autoridad de juzgar a las demás personas. Cuando llegas a una iglesia que es en este contexto, que está creciendo en este contexto, es una iglesia donde quiere una subcultura cristiana, en donde quiere todo cristianizado. Es una cultura santurrona porque solamente es por apariencia. Es una iglesia, que es prejuiciosa. No acepta al que es distinto que a ellos. Pocas personas quieren relacionarse con ellos y quieren escucharlos. Y ellos levantan el estandarte y dicen, claro, porque no somos del mundo. Muy interesante, muy interesante. Estas personas ponen su manera de vivir como el estándar de lo que los demás deben hacer o no deben de hacer. Y estas personas han quitado a Cristo del lugar donde pertenece y se han puesto ellos y sus buenas obras para decirle a todos los demás, pecador, 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 pecador. Así hay iglesias. Son iglesias legalistas que cumplen con la ley, que se preocupan por las apariencias y que se dedican no a estimular el amor y las buenas obras, sino a ser inquisidores con aquellos que no son como ellos. Descalifican, desaprueban y exponen como si la gracia de Dios no existiera. Y quiero dejar claro, hermanos, que este es un extremo que es pecaminoso. Y estas personas que se ponen en el centro y que su manera de vivir y que su manera de actuar quiere ser una subcultura cristiana, solamente va a llevar a ser una iglesia o a creyentes legalistas. No pueden ver, no pueden escuchar, no pueden considerar nada que no sea cristiano. Y este extremo excluye, elimina el mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos. Porque ¿quién quiere parecerse a una persona que es así? ¿Quién quiere hablar con una persona que no está dispuesto a escuchar, que no está dispuesto a ver, que no está dispuesto a considerar y que solamente se la pasa juzgando y juzgando y juzgando y juzgando? Solamente gente así. Así es que estas iglesias crecen muy poco. Estas iglesias crecen poco porque si llegas a la iglesia necesitas llegar bien vestido. Y estoy hablando debes de tener ciertos protocolos para esto. Estas iglesias te piden que si necesitas llegar, deberías de traer la versión Reina Valera. Y debería de tener, porque si no, entonces tú no eres un cristiano espiritual. Y cuando llegas a la iglesia deberías de tener música cristiana muy, muy, muy fuerte porque hoy es el día del Señor y hay que hacer guerra. Y todo se basa en las apariencias y todo se basa en lo que los demás pueden ver. Ellos se ponen en el centro y no cumplen el mandamiento de Cristo de ir y hacer discípulos. Muy bien, entonces vámonos al otro extremo, un extremo pecaminoso. Y el otro extremo pecaminoso son personas que están todo lo contrario. Están preocupados por disfrutar de una vida digna, de cosas buenas y de bendiciones de Dios. Estás tan deseosos de venir a la iglesia para que les vengan a decir a la más mínima provocación que Dios es su sirviente y que Dios va a hacer todo lo que ellos quieran y declaren con fe. Estas iglesias son personas que
cuando vienen a la iglesia exigen las bendiciones de Dios, son ignorantes de la palabra, no conocen el temor del Señor y no les interesa nada de esto. Este tipo de iglesias también son personas que es muy interesante porque vienen los domingos, llegan al culto, si bien va, llegan al culto y después de que escuchan todas las bendiciones y que Dios es amor y que Dios no quiere nada de ellos y que Dios está solo para servirles, se retiran de la iglesia y en cuanto salen de la iglesia o en cuanto salen del edificio, que tal vez no son iglesia, en cuanto salen del edificio, vuelven otra vez a vivir como si Dios no existiera. Y entonces esas personas son que están diciendo, amén, aleluya, gloria a Dios. Mira, aquí las cosas se hacen completamente distintas. Aquí el que no tranza no avanza. Y aquí no se trata de ser buen cristiano, no, a mí no me vas a ver la cara, fíjate. Y entonces toda su dinámica y toda su manera de vivir y todo lo que ellos declaran del domingo saliendo de la iglesia al domingo entrando a la iglesia, no tiene nada que ver con Dios. De manera práctica son ateos. Porque viven como si Dios no existiera, porque viven como si Dios no dijera nada, porque no escuchan su palabra, porque no aprenden su palabra, porque no conocen su palabra. Y obviamente estas personas pueden estar en iglesias llenísimas, pueden estar en iglesias en donde pare de sufrir, en donde Dios te va a dar muchas bendiciones, pero no tiene nada que ver con la verdad del Evangelio. No tiene nada que ver con un Dios obrando en tu vida para hacerte a la imagen de Jesucristo. Nunca te hablan de tu pecado y de la necesidad de arrepentimiento para ser reconciliado con Dios. Estas iglesias no predican el Evangelio, al igual que las otras iglesias. Así es que tenemos también a creyentes que en ese sentido, cuando salen de la iglesia, cuando salen del culto, cuando salen de la actividad cristiana, nada son con respecto a Cristo. Ir y hacer discípulos, pero ¿cuál discípulo? Si los que están siguiendo y como están viviendo, nada refleja el camino de Cristo. Nada tiene que ver con el Evangelio, así es que estas personas asisten a iglesias en donde se enfocan en sí mismos, piensan en sí mismos, piensan en las bendiciones que pueden tener y se olvidan de seguir al Maestro. No hay diferencia entre un no creyente y ellos. Dos extremos de personas en donde tampoco están desafiados y tampoco les interesa ir y hacer discípulos, porque tal vez ni siquiera son discípulos. Este tipo de personas también están sentados en el trono y están exigiéndole a Dios las bendiciones y están diciendo que son creyentes solamente para que Dios les dé, pero su vida, su andar, sus decisiones, nada tiene que ver con Cristo. De modo que esta mañana tengo una pregunta para ti y me gustaría que realmente entendiéramos el significado de la pregunta. ¿Y tú qué estás celebrando? Lucas capítulo 15 nos enfoca dos tipos de celebraciones. Y me gustaría, vamos a leerlo todo, vamos a verlo todo, pero tranquilos, no se asusten. Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Me gustaría que en este sermón pudiéramos plantear una perspectiva centrada en la palabra de Dios, centrada en el testimonio de Cristo. Y me gustaría que pudiéramos ver cómo Cristo hizo discípulos y se mantuvo en el mundo, pero no participó del mundo. Y cómo Cristo nos pone el desafío de nosotros como discípulos, ir y hacer discípulos en un mundo caído, en un mundo en tinieblas, en un mundo corrompido. Capítulo 15, versículo 1. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Vámonos. Lucas nos dice que quien es el estándar de santidad, quien es el estándar de justicia, quien es el estándar de la verdad, quien es el estándar de la perfección, pasaba su tiempo, no con algunos, no con los más buenos, no con los que sí le echaban muchas ganitas, pasaba su tiempo con todos, los santos, los buenos, los perfectos, los que le obedecían, los que no pecaban, los que traían una Biblia grande y comentada y pesada y que decían, no, dice Lucas, todos los cobradores de impuestos y pecadores. Los cobradores de impuestos eran el zapato del Imperio Romano para oprimir a los judíos, eran los traidores, eran aquellos que estaban dispuestos a abusar de la autoridad que les había dado el pueblo romano. Los judíos trabajaban honestamente, los judíos hacían todo lo que tenían que hacer, se rompían el lomo y después tenían que venir con los cobradores de impuestos y darles su tajada a los cobradores de impuestos y los cobradores de impuestos decían sí y también lo mío.
Y ellos sacaban de manera deshonesta del pueblo de Dios dinero. ¿Por qué? Porque eran amantes del dinero. Tener esa posición les daba la autoridad para someter a su propio pueblo a esclavitud. Así es que los cobradores de impuestos eran adoradores del dinero, eran personas interesadas, eran personas que habían traicionado al pueblo y eran lo más despreciable que había para los judíos. Lo más horrible que había para los judíos. ¿Cómo puede ser posible que tú, siendo judío, trates así al pueblo de Dios? Para un judío, decirle cobrador de impuestos y ponerle ese título era lo peor que le podías decir. Era el insulto más ruin que se podía dar para una persona que era del pueblo judío. Y no solo eso, dice, para aclarar, todos los cobradores de impuestos y pecadores. Y entonces ahí ya abre una gama, una gran diversidad de pecados. En otros pasajes se habla de que Jesús estaba con cobradores de impuestos, con prostitutas y con ladrones. Lo más despreciable, lo más corrompido, lo peor del mundo se rodeaba Cristo. En varias ocasiones a Jesús se le acusó y se le dijo: ¿cómo es posible que tú estés hablando de la palabra de Dios y estés con cobradores de impuestos, con prostitutas y con ladrones? ¿Cómo es posible que te estés rodeando de ellos? Cuando aceptaba las comidas con ellos y se sentaba con ellos, le decían: ¿cómo es posible que se siente? ¿Acaso no sabe lo que es? Nosotros, los que verdaderamente enseñamos la Biblia, no nos topamos con esa gente ni nos acercamos a esa gente. ¡Qué horrible es eso! Pero Cristo, siendo perfecto, pasaba tiempo con ellos. Pero Cristo, siendo justo, pasaba tiempo con los injustos. Pero Cristo, siendo santo, no se atrevía a cuestionar, ni se atrevía a juzgar a la gente, dejándolos sin esperanza. Y es muy interesante esto. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Se acercaban a Jesús. Y no solamente era una cuestión de ser extrovertido y ser muy amigable y ser una persona atractiva en ese sentido. No. ¿Para qué se acercaban? El texto. Se acercaban a Jesús para escucharlo, lo cual implica dos cosas. Lo veían y lo escuchaban. Jesús les enseñaba de la palabra de Dios, pero también les modelaba la palabra de Dios. Y este es muy importante porque deberíamos de estar considerando la escena que nos está planteando Lucas. Y este capítulo 15, que vamos a hablar del hijo pródigo, deberías de verlo a la luz de la escena en la que se da. ¿Sí? Jesús sentado, rodeado de todos los pecadores, de todo lo indeseable que había en esa sociedad. Y aquí me gustaría hablar sobre estas dos cosas. Jesús era atractivo a las personas no creyentes por su vida y su enseñanza. Cristo no se comportaba como los maestros de la ley. Él no imponía una carga que Él no estaba llevando. Al contrario, el mensaje de Cristo y la vida de Cristo era inspiradora. El mensaje de Cristo nos hacía recordar la justicia, la verdad, la santidad. El mensaje de Cristo era rotundamente distinto a la ley de los fariseos. Él cumplía la ley. Él no imponía una carga que Él no estaba cumpliendo. Él iba al frente, Él abría el paso. Él no tenía que gritar de que Él era bueno, como los judíos o como los fariseos. Él no tenía que tocar la trompeta, Él no tenía que llamar la atención así, Él no tenía que pelear por la autoridad, porque Él tenía la autoridad, porque Él tenía la vida, porque Él manifestaba lo que la obra de Dios es en la vida de una persona. Él pedía que le siguieran porque estaba abriendo el camino para que todos fuéramos por el mismo camino y lo imitáramos. Ese es el punto de ser el maestro. Por otro lado, su enseñanza era fresca, era esclarecedora. Su enseñanza tenía que ver con la palabra viva. Él transmitía esperanza y al mismo tiempo verdad. Él transmitía esperanza, pero al mismo tiempo verdad. Cuando se acercó a la mujer samaritana, no le dijo: híjole, tú eres una, no hombre. No, espérate, traigo a todos los demás para decir la reputación que tienes. Jesús no hizo eso. Jesús no se levantó y dijo: ya me voy porque tú eres samaritana, en primeras, y después tienes una vida licenciosa, con permiso. Yo no me junto con gente así. Jesús, cuando vio que esta mujer se acercó a ella y le dijo: dame de beber. Y dame de beber fue una oportunidad para poder hablar el evangelio con ella, confrontarla con su pecado y animarla a que tenga una vida de adoración en espíritu y en verdad.
Esa era la enseñanza de Cristo y ese era el ejemplo de Cristo. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir. Porque no nos acercamos a los pecadores o no tenemos comunión con los pecadores para compartir las cosas de ellos. Al contrario, cada vez que nos juntamos con los pecadores es una misión de rescate. Cada vez que yo tengo la oportunidad de decirle a una mujer samaritana, dame de beber, es para sentarme y compartirle el evangelio y decirle, hay esperanza en Cristo, hay perdón en Cristo, necesitas arrepentirte. Así es que la vida de Jesús era atractiva a los no creyentes porque Él vivía lo que decía la palabra y enseñaba la palabra de una manera amorosa pero contundente. ¿Cuál es el desafío para ti para ir y hacer discípulos? Imita a Cristo. Imita a Cristo y no dejes de hablar la verdad y no dejes de decir lo que tienes que decir, pero dilo con amor y dilo con el deseo de que Dios traiga en arrepentimiento a las personas que te escuchan. Y entonces los fariseos en el versículo 2, los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, claro, porque no pueden decirlo de frente, comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ha de ser igualito. Y ese es el punto de los fariseos. Y ese es el punto de la gente. Juzga, pero no entiende. Y el problema con los fariseos es que levantaban la palabra, pero imponían sus tradiciones, imponían sus cargas y se alejaban de la palabra de Dios. Es como los cristianos de acá, no de acá, sino los cristianos de este extremo que decía que se exaltan a sí mismos, ven sus reglas, ven sus maneras de vivir y se atreven a juzgar y ponen a todos en tela de juicio. Bueno, todos los cobradores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, y aquí es donde iniciamos el texto que generalmente nos saltamos todo. Y entonces Jesús les contestó esta parábola y Jesús les contesta con 3 parábolas y al final viene una conclusión. La primera parábola dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Versículo 7, les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Ya entendiste la pregunta? ¿Qué estás celebrando? La confrontación de Jesús tiene que ver con esto. Ellos lo acusaban de haberse juntado con las personas más indeseables, pero lo que Jesús estaba diciendo es, a ver, ¿ustedes viven con pastores? Sí, vivimos. ¿Y saben cuál es el oficio del pastor? Sí. Y entonces cuando una oveja se le pierde al pastor, ¿qué hace? No, pues hay que ir por ella porque tiene que rescatarla. ¿Y por qué aplaudes eso por una oveja y no entiendes lo que yo estoy haciendo, que es rescatando a los hijos de Dios? ¿Por qué no lo entiendes y por qué no lo celebras? Los fariseos estaban enojados con Cristo porque estaba con pecadores, pero lo que Cristo estaba haciendo es ir por las ovejas perdidas. Y es muy interesante el énfasis de Cristo cuando dice, y se va a buscarla a ver si la encuentra. Y se va a buscarla, darle una mirada y no la encontró y se regresa. No dice eso, dice se va a buscarla hasta que la encuentra. El punto de ir por la oveja, que es bruta, que es necia, que se está yendo, que, ya sabes. El punto de eso es ir por ella y traerla, ir por ella y traerla. Y cuando la traes, ve lo que hace el pastor. No la agarra, le da un zape y le dice, qué bruta eres, vámonos. Y la amarra. No, el pastor no hace eso. El pastor la pone sobre sus hombros, la carga y la lleva a donde tiene que estar, a donde pertenece. Y no solo eso, cuando la oveja está en el redil, entonces el pastor viene y dice, vengan, hagamos fiesta, porque alguien ha sido encontrado. Y Jesús es bien claro. Ahora te estoy pidiendo que recuerdes la escena, porque luego nos vamos a ver nada más a la oveja y el pastor, y no estamos viendo la escena. En la escena, ¿quiénes están sentados? Los pecadores. Los pecadores están rodeando a Cristo. Los pecadores están siendo enjuiciados por los fariseos. Y Jesús les contesta a los fariseos. Los pecadores están detrás de Jesús y están diciendo, yo soy la oveja. Pero Jesús deja claro en el versículo 7. Y les digo así también,
será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepienta. Jesús no dice, ay, no sean así, o sea, ellos no hacen nada malo. Bueno, la muchacha es un poco distraída y cobra por eso, pero no hace nada malo. Jesús no dice eso. Jesús no dice, mira, es que no es ratero, es cleptómano. Así es la vida ahora. Jesús no dice, no, mira, yo soy políticamente correcto y pues yo no quiero ofender a nadie, yo quiero estar bien con todos. Jesús no dice eso. Jesús dice, estos son pecadores, ciertamente son pecadores y están perdidos y ciertamente están pecando en contra de Dios y necesitan arrepentirse. Pero cuando se arrepienten hay fiesta. Jesús deja claro, son pecadores y lo que necesitan es arrepentirse. Y lo que necesitan es ser encontrados. Y lo que necesitan es que alguien vaya por ellos y les comparta la verdad del Evangelio. ¿Qué quieres celebrar tú? Versículo 8, segunda parábola. Y es bien interesante, los números aquí, no hay simbolismos o cosas esotéricas. Los números aquí es una oveja de 100 ovejas. Segunda parábola. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas, pierde una de ellas? ¿No enciende la lámpara y barre la casa, busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús va preparando el camino para lo que va diciendo. Y es lo que decía, una de 100, pero ahora es una de 10. Y es una moneda, y hay que buscarla. Y hasta barre para encontrarla. Y entonces los fariseos están ahí. Y una vez más, los pecadores están detrás de Cristo y están escuchando el debate entre ellos. Y están escuchando cómo aquellos siempre los están juzgando y siempre los están discriminando. Y siempre les están diciendo que ellos jamás van a poder acercarse a Dios. Porque son miserables pecadores. Pero Jesús está aquí y les está diciendo, el desafío es ir por la oveja, el desafío es limpiar la casa hasta encontrar la moneda, el desafío es que estos pecadores se arrepientan y haya gozo para quienes dicen ser discípulos de Dios. Y entonces ya viene la que se motiva. Y entonces te pido por favor que consideres que tú estás detrás de Cristo y que estás escuchando la parábola que Jesús viene diciendo. Jesús también dijo, sin dejar de argumentar, una tras otra, para que entiendan. Jesús también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Un día después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzaron a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien le mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Una imagen que todos los que están detrás de Cristo podrían decir, híjole, sí, no, pues, yo sé qué es eso de agarrar tus pertenencias, irte a otro lugar y vivir una vida licenciosa hasta estar tragando de los cerdos. Sí, sé qué es eso. Sé que es estar en el lodo y sé que es estar untado hasta no poder ver más que miseria y más que pecado. Sí, yo lo sé. Todos los que estaban rodeando a Jesús y estaban escuchando el debate de los fariseos con Jesús, se sentían identificados. Y probablemente hoy tú te sientes identificado y probablemente tú consideras y dices, sí, yo también me acuerdo de sí. Finalmente recapacitó y dijo, y ese es el mensaje a los que están rodeando a Jesús. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, y escucha esto, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Estoy entre los cerdos, estoy envidiando la comida de los cerdos, pero recuerdo que mi padre tiene para darme.
Y el reconocimiento del Hijo y el reconocimiento del pecador y el reconocimiento de todos tus conocidos que no conocen el Evangelio tiene que ser el mismo. He pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóneme. Y entonces el Hijo, son 3 escenas de esta parte. El Hijo tomando la herencia, yéndose a una vida licenciosa. El Hijo con los cerdos, recapacitando y diciendo, voy a regresar y voy a arrepentirme, voy a confesar y voy a pedirle a mi Padre que me acepte como un jornalero más. No me dé su nombre, que yo no soy digno de ser llamado hijo, pero voy a regresar y le voy a pedir que me deje ser uno de sus trabajadores. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos, y aquí viene la escena. Versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Y pónganle también el anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar un becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este es Cristo haciendo discípulos. Este es Cristo haciendo discípulos y diciendo a todos los pecadores que estaban rodeados ante Él. Han vivido una vida licenciosa, han ofendido al Padre y ahora están viviendo las consecuencias de esto. Arrepiéntanse. He pecado contra ti y contra el cielo y vengo y pido perdón. Y la certeza que les da Jesús es la certeza del Evangelio. Porque aquellos que venían con la cabeza baja y aquellos que venían humillados y aquellos que habían reconocido su pecado y que habían reconocido su necedad y que ahora estaban viviendo las consecuencias de sus propias decisiones, ahora vienen y el Padre desde lejos los ve y va por ellos y los abraza y los lava y los limpia y los pone en la casa y hagamos fiesta. Y no solo eso, le pone el anillo y le pone el calzado y dice, tú eres mi hijo. La certeza a todo pecador que cree en Cristo es que va a ser reconciliado con Dios. La certeza de todo pecador que vive en miseria y que está envidiando a los cerdos y que está inmerso en el pecado, es que si reconoce y se arrepiente, va a ser perdonado. Hermanos, este es el mensaje que tú como discípulo deberías de estar compartiendo con la gente que conoces. Tus pláticas, tu deseo, tu ánimo, tu intencionalidad debería de ser de llevar a las personas a que reconozcan esto y que entiendan que el Padre está listo para abrazarlos y aceptarlos en casa. Arrepiéntete, reconoce y cambia. Y entonces la oveja queda claro, la moneda queda claro, pero el hijo como anillo al dedo. Jesús estaba debatiendo con los fariseos, pero al mismo tiempo les estaba predicando el Evangelio a los otros. Y estaba aprovechando esta oportunidad para enseñar con autoridad la verdad de la palabra de Dios. Eres pecador, necesitas arrepentirte y puedes ser perdonado. ¿Qué es lo que estás celebrando? ¿Estás muy contento y encantado con lo que Dios te está haciendo? ¡Qué bueno! ¿Estás muy contento y exigiendo las bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que celebras? El capítulo 15 de Lucas nos dice que debemos celebrar cuando la oveja ha sido encontrada, cuando la moneda ha sido encontrado y cuando el hijo regresa a casa porque estaba muerto pero ahora vive, porque estaba perdido pero ahora ha sido encontrado. Tu desafío como discípulo de Cristo es ir y compartir el mismo mensaje a las personas con quienes vives, a las personas con quienes hablas, a las personas con quien trabajas, a las personas con quien estás cerca. Tu vida debería de ser una proclamación de vengan al Padre y arrepiéntanse porque el Padre está listo para perdonarlos. Arrepiéntanse porque la manera en que están viviendo deshonra al Padre. Arrepiéntanse porque esa no es. ¿Qué esperabas si estás viviendo bajo tus estándares y tomando decisiones bajo perspectivas egoístas? ¿Qué esperabas? No culpes a Dios por las circunstancias en las que estás viviendo. Al contrario, ven, déjate comparto quién es Dios y déjate digo cuál es el amor del Padre y ven, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Pero Cristo estaba con los pecadores, invertía tiempo con los pecadores y pasaba tiempo con los pecadores como una misión de rescate hasta que eran encontrados y eran traídos al hogar.
Ay, estás encantado con tu relación con Dios, pero no te interesa ir y predicar este mensaje y no te interesa y no estás pensando eso y no estás orando por tus vecinos y no estás orando por la gente que conoces. Escuchas y ves la oportunidad y claramente te está poniendo Dios para que tú le compartas el evangelio a alguien y dices, que el Señor lo bendiga. Ya Dios lo traerá cuando quiera. Pues si Dios te está poniendo ahí para que le compartas el evangelio y para que hagas discípulos y para que tengas esa relación, para que le dé gloria a Dios. Hermanos, el punto del desafío de esto es, ¿qué estás celebrando? ¿Celebras estar en la iglesia, ser un buen cristiano y vivir entre cristianos sin tener contacto con los pecadores? Te falta. No estás cumpliendo el mensaje de Cristo. No estás cumpliendo el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. Y esto es precisamente lo que sigue en el texto. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó acerca de la casa y oyó la música y las danzas, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Yo no quiero participar de esa fiesta. A mí no me interesa que otros vengan y a mí no me interesa que Dios haya hecho eso. ¿Vuelves a ver la escena? Está Cristo confrontando a los fariseos. Están estos llamados al arrepentimiento y Cristo les dice, ¿y tú qué celebras? ¿Y tú qué estás celebrando? Pues yo no quiero participar de esa fiesta. Pues si esa fiesta no es para reconocerme a mí, entonces yo no quiero participar de esa fiesta. Y eso es exactamente lo que dice. Así que el padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque yo llevo tantos años de servirte, nunca te he desobedecido. Tú nunca has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene ese hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras. ¿Y has ordenado matar al becerro gordo para él? Ahí te encargo, ¿eh? ¿Qué estás celebrando, hermano? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde están puestos tus ojos y tus pies hacia dónde están yendo? ¿Estás yendo en rescate por las ovejas perdidas, por las monedas perdidas, por los hijos perdidos? ¿O estás en la iglesia juzgando, quejándote y hablando mal de todo lo que se está haciendo? ¿Qué haces cuando viene un no creyente a la iglesia? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo te preocupas por él? ¿Qué haces cuando una persona trae a un invitado? ¿Acaso te acercas y hablas y compartes el evangelio y lo animas y estás con él? ¿O te volteas y te vas con tus amigos porque tú sí eres un buen cristiano? ¿Te preocupas por las personas que están fuera, que se están perdiendo? ¿Te lamentas porque cada vez que llegas a un lugar donde hay no creyentes, lo que estás viendo es gente muerta que está yendo en contra de Dios? ¿O te apartas de ahí porque tú no eres como esos pecadores? Pues la verdad del evangelio es que deberías de estar ahí, no deberías de participar de esas cosas, pero deberías de decirles, arrepiéntanse y vengan a Cristo. Y eso es lo que debemos de celebrar. La razón de ser y hacer discípulos implica que tenemos que ir por las personas, tenemos que traerlas a la iglesia, tenemos que tener una relación con ellos, debemos estar inmersos con la gente no creyente para que ellos crean. Si no te interesa la gente no creyente y si no estás orando por ellos y si no les estás compartiendo el evangelio, dime ¿dónde rayos está tu relación con Dios? Versículo 31. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. No se trata de lo que sientes, no se trata de lo que piensas en este momento, sino se trata de cuánto estás haciendo lo que se supone que debes hacer. ¿Cuánto estás orando, pensando y viendo las maneras de pasar tiempo con la gente no creyente para compartirles el evangelio? Si bien es cierto es que podemos hacer una noche de adoración y podemos traer gente podemos traer a un gran predicador que sí sea bueno y que no se tarde tanto y que les comparte el evangelio, podríamos hacerlo, podríamos ir casa por casa y ver a las personas y debemos hacerlo. Pero ¿para qué vas con gente de otra colonia si ahí en tu casa no conocen al Señor? Creo que Dios puede usar las maneras como Él quiera, pero creo que la manera más efectiva en la que el creyente es desafiado a crecer en Cristo, a aprender de la palabra y a compartir de la palabra, es a través de sus relaciones.
Es fácil ser candil fuera, pero estar en casa y compartir el evangelio y llevar a las personas que están cerca de ti a eso es difícil, eso es verdaderamente difícil. Y yo lo entiendo, pero es el desafío. Y cada vez que tengas la oportunidad deberías de decirle, acércate a Dios y arrepiéntete y reconoce que hay perdón y ven y acércate y aprendemos de la palabra y estudiemos de la palabra. ¿Y qué es lo que necesitas? Quiero que entendamos esto, hermanos. Jesús estaba rodeado de todos los pecadores y de la gente más miserable que había en su contexto. Pero a través de su vida y a través de su enseñanza, los llevaba al redil, encontraba la moneda y el hijo pródigo, el hijo que estaba muerto, ha resucitado. El que estaba perdido ha sido encontrado. El ejemplo de Cristo es ese, y lo que tú y yo deberíamos de estar haciendo es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cuánto de las relaciones que tienes cerca? ¿Cuánto de las personas que son tus vecinos o que amigos? ¿Cuánto de las mujeres que tienen amigas que les están compartiendo sus problemas en el matrimonio y que están compartiendo esas cosas? Te quedas callada. Es que no es cristiana, no va a entender. Pues que sea cristiana, que entienda, háblale la verdad. Es que no cree en Dios, pues que te valga, que ve y comparte a Cristo, porque ese es el mensaje que deberías de compartir. Es que ¿qué tal si se ofende? Pues que se ofenda, pero ve y habla la verdad y preocúpate por ellos y cumple con el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Bueno, evalúa tu vida. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Bueno, evalúa si estudias. ¿Sabes por qué la iglesia no crece? Bueno, considera tus relaciones. La verdad de la gracia, hermanos, es que cuando el evangelio transforma las vidas, las personas que están alrededor, literalmente son atraídos por eso. Cuando una persona realmente predica como Cristo y habla como Cristo y se comporta como Cristo, las personas que están en miseria y sin esperanza de cambio, voltean a ver eso y dicen, yo quiero eso, a mí me interesa eso, yo quisiera vivir así. No puedes decirle a otras personas que Dios puede transformar no solo tu vida, sino la vida de tu familia, si no ven a tu familia, si no están con tu familia, si no conocen a tu familia. No puedes decirle a las personas que cuán poderoso es Cristo si no ven cómo Dios te está transformando de la miseria que somos a una imagen que refleje a Cristo. Cristianos aislados, cristianos solos, cristianos de domingo, cristianos que no estudian, eso nunca va a cumplir el mensaje de ir y hacer discípulos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con las ovejas perdidas? ¿Qué estás haciendo con la gente que conoces y que saben que necesita de Dios? Y no te mueves, y no les hablas, y no les dices, arrepiéntete, porque estás viviendo en pecado. Se oye bien padre, y la verdad es que cuando lo consideramos, pues es algo que a mí me desafía mucho. Cuando la iglesia crece es bueno. Y a veces crece porque hay creyentes que ya son creyentes y que vienen a la iglesia. Y está bien, que pasen y que aprendan y que escuchen de la palabra de Dios y que Dios obre en su vida. Pero el llamamiento de la iglesia es para la gente no creyente. El gozo que deberíamos de sentir es cuando los no creyentes vienen a la iglesia, escuchan el evangelio, creen en el evangelio y se desafían a vivir con el evangelio. Y son parte de la iglesia y asisten a las actividades y son enseñados y van creciendo y luego esas mismas personas se levantan y traen a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque el cambio que Dios está haciendo en su vida es atractivo y porque la gracia de Dios es deseable para aquellos que están sin esperanza y porque cuando la gente ve la gracia de Dios en tu vida, lo que quiere es que le compartas la gracia de Dios que has recibido. No que te quedes callado, no que digas yo voy con los cristianos porque yo soy muy cristiano y yo... Pablo, hablando sobre el evangelio, dice que el que confiesa con su boca será salvo. El que hablando sobre Cristo. Capítulo 10, versículo 12 al 15. Romanos, escuchen por favor. Porque no hay diferencia entre judío y el que no lo es, pues el mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. El Padre recibiendo, el Padre trayendo, la garantía del perdón por la obra de Cristo, no por tus obras, no por tu esfuerzo, no por tu estudio. Pero el versículo 14 nos desafía a Pablo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel al que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, el desafío de Cristo
para nosotros es que salgas y anuncies el Evangelio a la gente que no le conoce, que ores por aquellos que están muertos espiritualmente, para que Dios los ilumine y para que Dios los transforme y para que Dios los haga crecer en una relación con Él y puedan experimentar la gracia y puedan experimentar el perdón y puedan experimentar un cambio permanente. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? El viernes nosotros hicimos una actividad y la actividad es para eso precisamente. La actividad como mi familia es una actividad para que tú puedas compartirle a las personas y para que tú puedas decirle a las personas, mira, ven, te invito. Porque yo sé que es difícil llegar a la iglesia y yo sé que es difícil llegar en un contexto de estudio en donde te tienes que sentar y tienes que escuchar a Manuel una hora. Pero hay algo más, hay otras cosas y estas son oportunidades y cuando tu iglesia ves a una persona que es no creyente, llegar a eso, tienes que acercarte y tienes que estar y tienes que atenderla y tienes que recibirla y tienes que decirle, bienvenido, espero que seas una oveja que estaba perdida pero que ha sido encontrada. Espero que entiendas que necesitas arrepentirte y creer porque el perdón está asegurado y porque la reconciliación está garantizada. Esas son las oportunidades que como iglesia estamos brindando para que tú traigas a una persona y le digas, ven, vamos, conoce a la gente, no muerden. Y que la iglesia pueda ser de apoyo y pueda ser de bendición y pueda decir, oye, fui a la iglesia y no es tan grave como lo pensaba, no es tan terrible como me imaginaba. Conocí personas, platiqué, no me cayeron así sino con su vida, sino con su tiempo, sino con su enseñanza. Me fueron guiando para entender que necesito de verdad a Cristo. Hermanos, yo espero y oro y estuve orando toda la semana para compartirles el sermón y para poder decir, salgan y hagan discípulos, inviertan tiempo en la gente no creyente, compartan la necesidad de Cristo, invítenlos al arrepentimiento y cuando los traigan y cuando vengan a la iglesia, todos como cuerpo, todos como pecadores que hemos sido perdonados y que sabemos el proceso, podamos acercarnos y podamos decir, bienvenido a casa. Este es el lugar en donde Dios te ha traído. Ven, pasa, aprendamos de la palabra y crezcamos en fe. Tengo una frase que no me la sé exactamente. A alguien le preguntaron a un predicador, creo, ¿y tú qué haces con la gente muerta? Y él contestó, yo les predico. ¿Y tú? ¿Qué celebras? Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos ver lo precioso que es estar entre no creyentes, porque es la oportunidad para compartir el Evangelio, porque es la oportunidad para decirle a la gente, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte. Pero al mismo tiempo, Señor, tener relaciones con no creyentes, pasar tiempo con gente que no le ama y ver su vida y ver su mundo y ver el desastre en el que están viviendo, nos da la oportunidad de ser agradecidos con aquel que nos ha rescatado. Señor bendito, muchas gracias porque somos discípulos. Ahora, Señor, que sus hijos, que su Santo Espíritu ha obrado en sus corazones, puedan salir y puedan ser luz y puedan ir y predicar la palabra que han escuchado, mi Señor. Son enviados para ser discípulos. Bendíganos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.